Bueno, en estos días la Intendencia daba a conocer que se aplicaron 100.000 multas por deuda de patentes con la fiscalización electrónica y ha sido justamente este mecanismo que le ha permitido a la comuna capitalina cerrar sus balances con superávit. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Juan Buelker, director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Buenos y fríos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, solo una aclaración. Sí. Son dos medidas que no están vinculadas. De hecho, lo que es el resultado positivo del año 2018 no está impactado por este tema de las 100.000 multas, pero ahora lo profundizamos. Bien, vamos a arrancar entonces por el tema puntualmente de esta etapa de las multas por deuda de patentes, que se sumó a la fiscalización electrónica y que daba la información de 100.000 multas. Y acá, el día que dábamos la información, justo hacíamos consultas porque 52 retiros de chapas y 100.000 multas nos llamaba la atención. Usted nos explicaba que algunas multas, o sea, no quiere decir que hayan sido 100.000 autos con deuda. ¿Cómo es la situación? Bueno, en primer lugar, esto responde a una situación que se viene conversando en el Congreso de Intendentes. Vale recordar que la patente se fija ahí en ese ámbito, en el Congreso de Intendentes, en el marco de SUSIBE. Ahí siempre se habla de qué hacemos con los vehículos que tienen endeudamiento y de alguna forma no están solucionando esa problemática. Se ha recurrido a diferentes planes de regularización de adeudos, uno en el 2016, otro en el 2018, pero siempre está pendiente o estaba pendiente un tema que estaba previsto en la misma normativa de SUSIBE, que es dos temas en realidad. Uno que tiene que ver con las multas que corresponde aplicar cuando hay vehículos que están circulando con deuda de patente de 2 o más cuotas vencidas, y otro es el tema cuando ya son deudores de más años, más de 5 años. Más de 5 años se le retira la chapa. Exacto. En el primer caso, cuando es una deuda más reciente, de 2 cuotas, lo que está previsto es que se aplique una multa del 25% del monto de la patente anual. Y se pueden aplicar hasta 4 multas en un año que tienen que estar separadas al menos 30 días cada una de ellas. Lo que sucede es que, claro, con el cambio tecnológico, si se quiere, ahora es posible realizarlo, porque antes imaginémonos que teníamos que tener un inspector, como antes podíamos ver en Montevideo, pero ahora no solo con un libretón para los autos de Montevideo, sino para los autos de todo el país, porque esto hay que controlarlo dentro del departamento de Montevideo, pero todos los que circulan en el departamento, ya sea de Montevideo o de otros departamentos. Por lo tanto, lo que nosotros aplicamos fue recurrir a la tecnología, ¿no? Entonces, en el año pasado, por febrero, comenzamos a aplicar un sistema que son 15 cámaras que están distribuidas en todo el territorio del departamento y lo que hacen es van capturando los vehículos que están circulando. Aproximadamente hay unos 300.000 vehículos que nosotros vemos por mes en las cámaras que están circulando el departamento de Montevideo, y de esos vehículos hay un 12% aproximadamente también que tiene este atraso de 2 o más cuotas. Es a esos vehículos que se les aplica la multa, ¿sí? También hay que contextualizar que esto en el año pasado tuvimos una holgura, digamos, o una tolerancia mayor, porque como había un plan de regularización de adeudos en el marco del Congreso de Intendentes, esperamos hasta que se terminaran todos los plazos posibles para que si alguna persona que habíamos capturado y que le habíamos posiblemente aplicado una multa, esperamos hasta ver al final del proceso si había regularizado o no. O sea que el parque automotor que circula en Montevideo con deuda o adeudo, o sea, de patente, es un 12%. ¿Esa cifra es así? Sí, es correcto. Es una cifra que es, por primera vez tenemos cifras que son más confiables. Si uno hace la medición esa a partir de las que son las estadísticas puras y duras, ese ratio da 35%, que es algo que es bastante alto, ¿no? bastante descabellado. Si uno lo mira en términos de recaudación, en vez de ser 35 serían vehículos, está en el entorno de un 15%, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que las bases de datos están, no solo de Montevideo, de todo el sistema, pueden estar desactualizadas porque se puede estar emitiendo patente a un vehículo que quizás ya no está circulando más, un vehículo que pasó arrestos, por ejemplo, y se sigue no emitiendo. Necesariamente una multa a un vehículo que ya pagó, por ejemplo. Exacto. ¿No? Cuando se pagan los tributos, ahí no corresponden multas, ¿no? Obviamente que la gran mayoría está al día con sus tributos. Por eso, la cifra que estamos manejando hoy en Montevideo... Sí, el 88%. Sí, básicamente, ¿no? Entonces, a todos ellos no corresponde ninguna multa. Lo que sucede es que, claro, la cifra impacta, son 100.000 multas. De hecho, ahora actualizados un poco más, estamos casi en las 120.000 multas.
Lo que sucede es que aproximadamente unos 30, si uno hace el cálculo, son 36.000 multas Por que se mes. pueden aplicar en un mes. No aplicamos todos los meses por un tema también operativo y aparte... Claro, pero además puede haber una reincidencia del deudor Exacto. en cuanto a circular Sí. por los mismos lugares y que la cámara lo capta y lo multa con diferencia de un mes, decías. Exacto, puede ser hasta 4 multas en el lapso de un año, y es correcto. Podría llegar a haber Ahí estaría reincidencia. pagando el 100% de la patente, ¿no? Exacto. Eso es un poco lo que se buscaba con este artículo de sociedad, es justamente desincentivar el atraso, ¿no? Porque todo lo que queremos es siempre privilegiar a los buenos pagadores y veamos que en la misma calle conviven vehículos que están al día con vehículos que no están al día y vehículos que están muy atrasados, ¿no? Entonces, es a esos vehículos que están muy atrasados donde nosotros también estamos poniendo el foco ahora, que es lo que le llamamos la segunda ¿Y fase. qué tiene un sistema inteligente de lectura de patentes? Sí, correcto. Sí. Para detectar el vehículo que está Sí. en infracción. Justamente ese fue el sistema que pensamos porque, claro, a raíz, digamos, de este tema tan masiva, no podíamos pensar que estén los inspectores de tránsito con un libro así buscando vehículo por vehículo. Sería algo inmanejable. Entonces, la tecnología disponible hoy son cámaras que reconocen las matrículas automáticamente. Esas matrículas son comparadas con la base de datos que tenemos y bueno, ahí filtran. Los que están al día no pasa nada y aquellos que tienen 2 o más cuotas vencidas sí corresponde aplicarles la multa. Las 52 retiros de chapa no es poco, entonces, en comparación con con quienes tienen deuda, que es digamos, fácilmente de suponer que haya más autos con deuda superior a 5 años. Bueno, en realidad cuando vamos a los datos duros, digamos, también de acuerdo al mismo mecanismo, es decir, los que vemos efectivamente circular en el departamento de Montevideo, hay un 3% de los vehículos que circulan en el departamento que tienen deudas de 5 o más años. De patente, con lo cual es en ese otro universo más restringido donde nosotros estamos trabajando. Y claramente 52 es muy poco comparado con el universo total de vehículos, pero bueno, también lo que tenemos que hacer, esto es algo similar a lo que nosotros hacemos con los remates, por ejemplo, cuando estamos hablando de tributos de la propia Intendencia. Es decir, acá lo que se busca no es retirarle las chapas a todos y cada una de las personas que están en esa situación, sino poner sobre la mesa de que eso es una situación que no es tolerada, que hay una norma que está votada por el Congreso de Intendentes hace muchos años y que es posible que eso suceda. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos no es retirar las matrículas, lo que nosotros buscamos es que las personas entiendan que tienen que pagar sus tributos en tiempo y forma y por lo tanto acercarse a las oficinas para ver cómo pueden regularizar ese endeudamiento. ¿Cómo les va a llegar esas multas a las personas? Bueno, hoy les está llegando a los que son, digamos, que están matriculados en Montevideo, se les envía una nota física a la dirección donde tienen registrado la intendencia, cuál es el titular registral frente a esta intendencia. En el caso de las personas del interior, la notificación, nosotros no tenemos los domicilios de cada uno de ellos y por lo tanto lo que se hace es, se publica en el diario oficial. Esa es la forma que se hace también con otras multas, por ejemplo, de temas de velocidad o de luz roja. Bien. Para recordar, los puntos de fiscalización electrónica de patente son móviles, están dispuestos en algunos puntos que no se dan a conocer. ¿Cómo es? Sí, hoy son 15 cámaras, tienen la posibilidad de rotar a 60 lugares. La realidad es que hasta ahora estamos conformes con la forma en cómo se está procesando con estos 15 lugares. En algún momento podríamos llegar a cambiarlos. La realidad es que se ubicaron y cada una de estas cámaras en función de puntos neurálgicos, digamos, de circulación en Montevideo. Claro, ¿son las cámaras que te multan por velocidad? ¿Son las que te detectan? No. No son las Son mismas. otras. No, estas son otras 15 cámaras porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros esto también tuvimos una discusión al interior de la Intendencia al inicio. No se puede hacer con la misma cámara dos objetivos que son diferentes. Estas son bien. cámaras que están específicamente A estos efectos. apuntando a matrículas. No están mirando el contexto, no están mirando qué pasa, no tienen un radar. O sea, son otras cámaras y aparte no podríamos distraerlas a las Bien. otras del otro objetivo que es la fluidez y la seguridad en el tránsito. Bien. Y por lo tanto, sí, es correcto que no, en estas cámaras, a diferencia de las otras, no se divulga cuál es la ubicación porque en las horas sí tiene sentido que uno diga en este semáforo se está controlando justamente para que uno actúe con prudencia. En el caso de un endeudamiento, la prudencia supone ir a la Intendencia y regularizar el endeudamiento.
Juan, cuando uno habla de la situación financiera de la Intendencia, tiene que pensar en lo que la Intendencia recauda y a su vez lo que la Intendencia gasta o invierte. ¿Cuánto representa en este momento el ingreso por concepto de multas en los ingresos que tiene la Intendencia de Montevideo? Es aproximadamente unos 23 millones de dólares. Son las multas totales. Estamos hablando de las multas convencionales, ¿no? Acá estamos hablando de luz roja, exceso de velocidad, etc. También es importante desterrar una idea que 2x3 aparece, sobre todo vinculada a cuando la Intendencia tiene resultados positivos y se vincula, ¿no?, que estos resultados positivos viene de la mano de un aumento de la recaudación por las multas. Para contextualizar esto, ¿no?, la Intendencia de Montevideo en el año 2015 tenía un déficit acumulado de sobreingresos de un 23%. ¿Sí? Esto es para tener un mojón. Cuando nosotros tenemos 3 años acumulados de resultados positivos, ese déficit acumulado va bajando, que era lo que nosotros habíamos planificado, baja de 23 a 9%. Esos 14 puntos en 3 años sobre ingresos, tenemos que compararlos por ejemplo, con lo que fue el crecimiento de las multas, que hubo un crecimiento, pasaron de 2,3% de los ingresos a 3,6% de los ingresos. Básicamente un punto porcentual. Entonces, si bien las multas incrementaron su recaudación y un efecto positivo en la Intendencia, es un punto porcentual de los 14 que ha sido el aumento, digamos, de la mejora financiera de la Intendencia. ¿Y eso con lo cual, por mejor funcionamiento? ¿Por qué? Y esencialmente, ¿Cómo se explica? todo parte de una buena planificación. Eso en realidad como casi todas las cosas en la vida, ¿no? Hicimos una muy buena planificación que fue muy difícil de realizar al inicio, estableciendo cuáles eran las prioridades, pero después en lo que tiene que ver con el presupuesto, vimos cuáles son los fondos que tenemos disponibles. Y mirando hacia adelante, es decir, la recaudación, fuimos también muy conservadores en el sentido de decir no podemos habilitar gastos pensando en que van a venir ingresos futuros. Si luego esos ingresos no se materializan, vamos a tener gastos por encima de los ingresos y vamos a tener un déficit. Por lo tanto, fue una austeridad, digamos, desde el punto de vista ético que nosotros manejamos, un empoderamiento también a cada uno de los directores y directoras de departamento. Esto es muy importante. El Departamento de Recursos Financieros no es algo que tiene atesorado en los fondos y que no quiere que los gasten. Lo que quiere es que esos fondos se gasten justamente para dar obras y servicios. Ahora, Juan, ha bajado el déficit, pero también se ha elevado el endeudamiento. Ayer leía una nota del País con algunos números que se planteaban, donde habla de más de 700 millones de dólares de recaudación, en número grueso, gordo, 2 millones de dólares de recaudación por día, pero habla de un endeudamiento importante proyectado para obras a través del Fondo Capital, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué tanto se ha endeudado la Intendencia en este periodo? En primer lugar, es muy buena la pregunta, porque el endeudamiento que ahí se comenta, de hecho sale el titular de 200 millones de dólares, es un endeudamiento que viene de la mano de 20 y algo de años que se está trabajando en el saneamiento de Montevideo. Esto no es un tema de hoy, ¿no? El saneamiento de Montevideo, a diferencia de lo que sucede en otras intendencias, está a cargo de la Intendencia. En el interior, por ejemplo, está a cargo de OSI. Sí. Entonces, para hacer obras que son de infraestructura muy pesadas y muy importantes y que son de largo plazo, sí o sí hay que financiarlo a préstamos de largo plazo. Está el Banco Interamericano de Desarrollo, es quien lo financia, con préstamos acordados con el Gobierno Nacional. Con lo cual, eso no hay ningún tipo de incremento, ¿tá? Eso es un tema que se va manteniendo con los años. De hecho, lo que sí hay es que dentro de este resultado positivo es luego de pagar no solo los intereses, sino la amortización, es decir, la cuota parte de esos préstamos dentro de un ejercicio. En el ejercicio 2016, 2017, 2018, hemos pagado cifras en el entorno de los 20 millones de dólares, ahora no recuerdo la cifra exacta, de amortización, cifras muy importantes. Es decir, luego de pagar esa cuota parte, ese préstamo, además tiene resultado positivo, con lo cual no podemos poner por delante temas que vienen del pasado. Ahora, pero mirando para el futuro, mirando el tema, por ejemplo, del Fondo Capital, es un tema que ha lanzado y ha generado esta administración. Bueno, esto es un endeudamiento que se va generando a medida que las obras van desarrollándose. La potencialidad de endeudamiento total, es de hasta 126 millones de dólares. ¿Y lleva tomados? Lleva tomado, ahora no tengo la cifra exacta, pero capaz que está en el entorno de 20 millones de dólares, 30 millones de dólares. Todavía, porque bueno, obviamente las obras van avanzando a cierto ritmo, ¿no? Entonces no necesariamente se va tomando ese endeudamiento. No obstante,
para la tranquilidad de toda la ciudadanía, cuando nosotros hacemos la previsión, esta planificación que dijimos al inicio, también colocamos dentro del presupuesto la cuota aparte que va a tener que destinar la Intendencia al repago de ese endeudamiento. Con lo cual, eso está incluido en la planificación, hay un tema de sostenibilidad. Quédese todo el mundo tranquilo, que eso está muy bien. No, lo que decís es que las futuras administraciones que vengan no se van a encontrar con una sorpresa de deuda por tomar, digamos, No. este endeudamiento a largo plazo. No, las futuras administraciones van a encontrar una Intendencia de Montevideo con una economía fortalecida. Y la verdad que eso es algo que tenemos todos los montevideanos en nuestro haber, digamos, porque es un activo que va a seguir generando mejores resultados en términos de la población para el resto de los años. ¿Qué aspecto de ingresos habría que mejorar en la Intendencia? Bueno, para empezar, veamos las cosas que nosotros hacemos. Nosotros, desde el punto de vista de ingresos, siempre tenemos por delante el tema de la equidad tributaria, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, ante igualdad de condiciones, tiene que haber igualdad de tratamiento tributario. Entonces, eso supone, por un lado, adecuar lo que son las bases tributarias a la realidad. Es decir, por ejemplo, cuando en un lugar tenemos un baldío, ¿sí? Que ese baldío luego se transforma en una edificación, bueno, tenemos que rápidamente pasar a eso, a que se traduzca en una tributación acorde. O si alguien realizó una reforma, que eso también sea acorde. Del punto de vista de la morosidad es un tema que a nosotros nos importa mucho. Esto es decir, más allá de que la facturación sea correcta, si dos personas, una paga y la otra no paga, eso también nos convoca. Ya hablamos de lo que es deuda de patente, pero por ejemplo lo que es todos los otros tributos, contribución, tarifa de saneamiento, etcétera, tenemos una reducción de la morosidad de 2 puntos porcentuales en estos 3 años. Eso es fruto de un trabajo muy detallado, pasamos de 12% a 10%. Esos son temas que nosotros entendemos que hay que seguir mejorando, es una mejora permanente. Y quizás también siempre podemos mejorar, por ejemplo, en lo que son los trámites a la ciudadanía. Queremos evitar las esperas, hay muchos trámites que se hacen desde la comodidad de su casa, puede hacer a través de la web, del celular. Entonces, ese tipo de cosas creo que, si bien avanzamos, siempre se puede seguir avanzando más para justamente ahorrar recursos internos porque se hace de forma más eficiente y también dar un mejor servicio a la ciudadanía porque se puede hacer con mayor facilidad. Recién hablábamos en los números de la Intendencia lo que significaba para desmistificar un poco esa línea de creer de que todo pasaba por la multa. En los ingresos, ¿cuál es el mayoritario que tiene hoy en día la Intendencia de Montevideo? ¿Pasa por contribución, pasa por patente o hay otros rubros que aportan también significativos ingresos? El 50% casi de los ingresos vienen de lo que se llama base territorial. Aquí tenemos contribución inmobiliaria, tarifa de saneamiento y también tributos domiciliarios. Ese es el pilar, si se quiere, de la Intendencia. Después le sigue lo que es patente de rodados, ¿no? Que está aproximadamente, en vez de ser un 50%, creo que está en 25%, 30% de la recaudación. Después tenemos un 10% que son aportes del Gobierno Nacional. En el caso de Montevideo, los aportes del Gobierno Nacional son muy menores con respecto a lo que son otros departamentos. Pero es importante también colocar, para tener idea de desmitificar lo que se comenta, hay un indicador que a nosotros nos parece muy importante que se llama presión tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Dividimos los ingresos de una intendencia entre los ingresos de los hogares de ese departamento. Cuando uno hace el ratio ese en Montevideo, lo que observa es que está 3,6% de los ingresos de los hogares de los montevideanos estarían vinculados o destinados a los ingresos de la Intendencia. Eso es el menor de todo el país. Cuando uno hace el ranking de las 19 intendencias, Montevideo queda abajo del todo, ¿sí? Hay algunas intendencias que están en el 10-11%, y el promedio 7,6%, con lo cual eso creo que también es importante para tener en cuenta el nivel de aportes que se hace, que siempre se entiende desde el punto de vista de un ciudadano que cuando está aportando los impuestos siempre es reticente o quiere ver cuál es la contrapartida. Claro. Y es ahí donde nosotros ponemos el foco, tratar de ser, cuidar cada uno de los pesos en lo que hacemos, cuidar que ese gasto termine efectivamente impactando en la realidad para mejor, ¿no? Porque muchas veces se puede quedar por el camino por diversas situaciones. Claro. Eso tenemos que afinar siempre la punta de ese lápiz. Bueno, muy bien, hemos estado haciendo una especie de diagnóstico de la situación financiera de la Intendencia de Montevideo y lo hemos hecho
junto a Juan Velker, director de Recursos Financieros de la Intendencia, a quien por supuesto le agradecemos mucho estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación. Por Pasen bien. favor, un placer. Gracias. Director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, aquí en la mañana de Arriba Gente.